tardes. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Es especial, ¿verdad? Yo estaba escuchando, contemplando los momentos de oración y meditaba así un poco, ¿no? Pensaba cuando yo empecé a tener mi relación con Cristo, es especial, ¿verdad? Que te levantas y la primera palabra que sale de ti, pues es darle gracias a Dios, ¿no? Por la vida que tienes y el deseo de antes de comenzar tu día, pues buscar, ¿verdad? La guianza de parte de Él y se hace, pues es una vida muy diferente, ¿verdad? Pero también es importante que nosotros aprendamos y sepamos la manera correcta, ¿no? De alguna forma, pues nosotros ya por esencia llevamos una parte de Dios, ¿no? Dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que ellos alcancen a entender, ¿verdad? Entonces, y dice que somos creados a la imagen y semejanza, ¿no? Entonces, en esa creación nosotros ya tenemos esa necesidad, ¿no? de nuestro Creador. Pero, pues bueno, a través del tiempo se ha distorsionado y por falta de conocimiento, pues lo hemos hecho de una manera cada uno a su propio entender, ¿no? Entonces, si algo hay en mi corazón es el que pues podamos salir edificados el día de hoy, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes una parte de lo que esta última alabanza de esa misma mujer, porque realmente es la adoración genuina, ¿verdad? Pero me gustaría antes comenzar primeramente en Lucas 10. Lucas 10, 21. Y lo tenemos, ¿verdad? Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice en el 23, y volviéndose a los discípulos dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veéis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Y aquí vemos a Jesús, dice que se estremeció Jesús, se regocijó en el Espíritu y hace una oración, ¿verdad?, hacia el Padre por lo que estaba haciendo en los discípulos. Y nosotros vemos un poco más atrás, viene el regreso de los 70 discípulos que fueron esparcidos a predicar el Evangelio, y regresaron también gozosos los discípulos
ante Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús pues se regocija, ¿no?, por la nueva vida de sus discípulos y hace una oración, ¿verdad? Y dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y vemos, ¿no?, la parte cómo Jesús habla y cómo lo dice, ¿verdad? Dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta la forma en nuestra vida, cuántas formas hemos intentado, de cuántas formas en nuestra búsqueda, ¿verdad?, por llenar ese vacío, intentamos buscar las cosas de Dios, ¿no?, por medio de sabiduría, por medio de entendimiento, pero aquí Jesús lo dice, ¿no?, que se las reveló a los niños, ¿no? Entonces es una parte muy, muy importante, porque después dice, eso es la oración. La escucharon sus discípulos, pero después dirige la mirada hacia los discípulos y le dice en el 23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veéis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veéis y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Está hablando desde los profetas que habían anunciado la venida de Jesús, ¿no? El cómo se iba a cumplir las promesas que por varios profetas, por el rey David, ¿verdad? Habla sobre que ya lo habían anunciado, y ellos en su momento, cuando vivieron esa parte, o cuando les fue revelada esa parte, anhelaban, ¿verdad?, escuchar al Mesías, escuchar al Salvador, pero solamente les había sido revelado en el corazón, ¿verdad? No lo habían vivido. Entonces Jesús por esa parte se regocija y habla sobre nosotros, el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué tiempo? El tiempo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque claro, los profetas y los reyes estábamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? La oportunidad que al día de hoy tenemos, o la forma correcta que nosotros al día de hoy tenemos para acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento se había creado también por mandato, crearon un tabernáculo, ¿verdad? Dios mandó a Moisés que levantara un tabernáculo, vamos a llamar este salón, era el templo, y en este templo estaba dividido, ¿verdad? Había un lugar santo y un lugar santísimo. Nosotros como pueblo teníamos que estar allá afuera, no podíamos entrar aquí en el templo. Eso a quien le correspondía era al sacerdote, que el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio. Traían el cordero, venía aquí, traían el cordero, nosotros estábamos allá afuera, solamente el sacerdote estaba en la presencia de Dios, y entonces el sacerdote recibía el cordero, que era el sacrificio. El sacerdote imponía las manos en el cordero y entonces degollaban al cordero, que eso simbolizaba que nuestro pecado pasaba al cordero y él era el que era muerto, ¿verdad? Era el que mataban al cordero. Eso era lo que simbolizaba, ¿verdad? Todos nuestros pecados pasaban al cordero, y entonces ahí era donde se derramaba la sangre. ¿Sobre quién? Sobre el cordero, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante, porque Jesús le dice, ¿no? Muchos profetas y reyes quisieron ver lo que al día de hoy nosotros estamos viendo,
Y así es como lo expresa, ¿verdad? Que ellos en su tiempo quisieron vivir este tiempo que nosotros estamos viviendo, porque ahora ya no es por medio de un cordero, sino por medio de ¿quién? Por medio del sacrificio en Jesucristo, ¿verdad? Todos nuestros pecados, ¿sobre quién cayó? Sobre Cristo, ¿verdad? Él es nuestra paz, Él es el que cargó por nuestros pecados, ¿no? Y hizo un solo sacrificio para siempre, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos de entender, que realmente debemos de valorar, pero también necesitamos conocer verdaderamente la forma correcta de cómo nosotros nos tenemos que presentar o verdaderamente qué es lo que Dios agrada. Ya no necesitamos traer un cordero, ya no necesitamos hacer sacrificios, sino todo depende de una actitud y de creer en Cristo, ¿verdad? En el que Él ha enviado. Mira, vamos ahora atrás en Lucas 7. A mí me llama mucho la atención este pasaje porque realmente hay bastantes actitudes aquí que tienen que ver tanto en quién depositamos y cómo depositamos nuestra confianza, y de ahí también parte, ¿verdad? La actitud, pero esa no la vemos nosotros, o sí, Dios nos la muestra, pero aquí Dios saca a la luz la forma correcta, ¿verdad? De cómo viene el perdón. Dice en Lucas 7:36, dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, ¿verdad? Y aquí vemos una historia donde pues era un poco pues muy visto, ¿verdad? No era muy común el que un fariseo invitase a Jesús a su casa, ¿no? Puesto que Jesús, si nosotros leemos más atrás, les había acusado, les había hecho unas comparaciones, ¿verdad? Siempre les remarcaba, ¿no? Y entonces, pues como que era un poco, pues vamos a llamarle dudoso, ¿verdad? Que verdaderamente Simón el fariseo hubiese invitado a Jesús con una buena intención, ¿no? Porque ahorita voy a intentar yo pues expresar, ¿no? O decir lo que pues a mí Dios me ha mostrado en esta parte. Y dice que una mujer de la ciudad, o vamos a hablar un poco sobre las costumbres que había en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tú eres el anfitrión, si tú eras el que invitabas a un sacerdote, a un maestro, a un rabino a tu casa, pues todos tus vecinos, todos los que vivían, si sabían que tú habías invitado a un maestro o a un sacerdote, las demás personas tenían derecho o podían entrar a tu casa, ¿no? Pero la forma como podían entrar es que entraban al alrededor de lo que era la pared. Enfrente, en la mesa, solamente se sentaban los anfitriones y al que habían invitado, ¿verdad? En este caso dice que a la mesa estaba sentado, ¿quién? Simón el fariseo
y Jesús. Entonces había gente y detrás de Jesús estaba la mujer pecadora, ¿verdad? Entonces es una parte muy, muy bonita porque, bueno, en aquel tiempo tampoco había sillas, o sea, no se sentaban en la silla, ¿no? Sino realmente era una posición donde se sentaban en cuclillas, quien era derecho, en caso de Abraham, pues era al revés, ¿verdad? Se sentaba al revés, pero con los pies para atrás, ¿no? Y así a la hora de comer, pues a lo mejor se sentaban dentro de lo que eran sus rodillas y entonces ya comían. Pero dice que, y estando detrás de él a sus pies, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hasta este momento Jesús no dijo nada, ¿verdad? Pero lo que sí estaba haciendo era observar, que también era una parte donde dice que a Jesús no había necesidad que nadie le dijera nada de las personas. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, ¿verdad? Entonces, tanto estaba viendo la actitud del fariseo, como también estaba observando lo que estaba haciendo la mujer. Y dice en el 39, cuando vio esto, el fariseo que la había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, ¿verdad? Dejó que se, vamos a llamarle, que se cociera el momento, no sabemos cuánto tiempo duró esto, ¿no? Cuánto tiempo alargó Jesús la conversación con el fariseo, dejó que la mujer hiciera lo que en ella estaba, y dice que en el 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Entonces ahí ya sale Jesús, ¿verdad? Había estado callado, no había mencionado nada sobre la mujer ni de él, ¿no? Sino le hace una pregunta. Y él le dijo, di, maestro, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, ¿qué le dijo? Rectamente has juzgado, ¿verdad? Y ya aquí miramos cuando Jesús empieza a hablar y le hace una comparación a Simón, ¿verdad? Sobre 2 deudores, ¿no? Uno le debía 500 y el otro 50. Sí había una diferencia, ¿verdad? De un 0, pero marca mucho, ¿verdad? Entonces, pero aquí es donde Jesús no va a Simón con una parte que no conozca, sino realmente dice que le dijo a Simón, rectamente has juzgado. Pero luego comienza, ¿no? En el 44 y le dice, vuelto a la mujer, entonces ahora sí mira a la mujer, ¿verdad? Dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿No? Le dijo a Simón y después le dijo, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Bueno, esta era también una costumbre, el que pues en ese tiempo pues no había zapatos, ¿no? Eran
suelas con unas correas donde solamente se lo amarraban. Tampoco no había carreteras ni pavimento, entonces pues los pies se ensuciaban mucho, ¿no? Entonces esto era una costumbre que tenían, que el viajero cuando llegaba a una casa, entonces lo primero que hacían, le daban un lebrillo con agua para que se lavase los pies y al mismo tiempo para poderse refrescar los pies, ¿no? Entonces ya no era como un mandamiento, ¿no? Sino era una actitud, una parte de recibirlo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Llegan a tu casa, oye, ¿me permites pasar a tu baño? Claro, pásale, ¿no? Una actitud, ¿no? Costumbres, ¿no? Que tiene que ver con una actitud buena, ¿no? De hospedador, de recibir a una persona con un corazón correcto, ¿no? Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Por primera vez Jesús, ¿no?, reconoció la presencia de esta mujer. No le había prestado ninguna atención hasta este momento, pero se volvió y la miró, ¿verdad? Ya él había sentido, ¿no?, que le estaban lavando los pies. Dice, Simón ya había dicho que pensaba que el Señor no sabía qué clase de mujer era, de otro modo no habría dejado que lo tocara. Ya había escuchado o ya había entendido la intención de Simón, ¿no? Ya había conocido, ya había discernido el corazón de la mujer, de Jesús, ya lo había cuestionado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces no lo invitó para querer aprender de Jesús, sino lo invitó, ¿para qué? Para cuestionarle, ¿no? Y también es una actitud que también, pues yo creo que muchos también lo tenemos, ¿verdad? Que se puede llamar crítica, ¿verdad? O cuestionar a las personas sin haber conocido el corazón de ella, ¿verdad? Pero Jesús aquí le muestra o nos muestra, ¿no?, que no es así, ¿no? Porque pues realmente Simón seguía teniendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque es pecadora, entonces lo que merece es la muerte. Miramos también otro acontecimiento cuando le llevaron a una mujer adúltera, sorprendida en el acto mismo, y decían, ¿verdad? Le decían, ¿qué dices tú de ella? Porque la ley de Moisés dice que tales personas tienen que ser apedreadas, ¿no? Y así sucesivamente el Antiguo Testamento va marcando los mandamientos y qué es lo que corresponde hacer ante determinado pecado, ¿no? Entonces Simón seguía juzgando, pero hay una parte muy bonita. Vamos a poner el dedo ahí, pero si nosotros nos vamos al capítulo 2, donde nos habla una parte muy importante, que Simón había perdido de vista, ¿sabes? Simón había perdido de vista, y dice en Lucas capítulo 2, en el versículo 8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían,
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí vemos quién había nacido, ¿verdad? Que no era un niño cualquiera, sino dice que el ángel se le apareció a unos pastores, ¿no? Nosotros leíamos a un principio que Jesús en la oración decía: Padre, yo te alabo, porque no revelaste estas cosas a los sabios y a los entendidos. Dios no buscó a los fariseos, a los maestros, para revelarles quién había nacido, sino a quién escogió, a unos pastores, ¿verdad? ¿Y qué era lo que les reveló? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos qué es lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha manifestado. Y así es verdaderamente como Dios revela su gloria, ¿verdad? Por cosas que muchas veces no se necesita tanto entendimiento, sino que se les estaba revelando que venía la paz por medio de Jesucristo para lo que al día de hoy nosotros tenemos como sufrimiento, ¿no? Y regresamos nuevamente al capítulo 7, dice en el 45, ya le veía en el 44, ¿no? Dice: ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Esa era otra actitud que tenía la gente, ¿verdad? Como saludarle, bien recibido, que pudiera sentir, ¿verdad?, el calor de que era bien recibido en su casa, ¿no? Dice: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y aquí vemos una actitud por la cual nosotros podemos ser perdonados. ¿Cuántos de aquí no necesitamos el perdón? ¿Verdad? Pero muchas veces también lo que impide el poder salir perdonados, la mujer no había sido invitada, ¿verdad? Pero la actitud no le importó, porque ya llevamos, o al menos aquí en Lucas ya llevamos 7 capítulos donde había escuchado de lo que Jesús estaba haciendo desde su nacimiento para lo que había venido, ¿verdad? ¿No? Hay una parte en Lucas, en el 19, cuando Zaqueo, también vemos que también, pero ahora ahí es Jesús, ¿verdad?, quien ve la actitud de Zaqueo y le dice: Zaqueo, date prisa. ¿Por qué? Porque es necesario que yo pose en tu casa, ¿no? Y también ahí los fariseos y los que estaban ahí empezaron a murmurar, ¿verdad? Empezaron a murmurar porque había entrado Jesús a morar entró en una casa de un hombre que pecador. Y ahí es donde Zaqueo, entonces, él reconoce que verdaderamente no era digno. De los que estamos aquí, nadie es digno, ¿verdad? Pero
en esta parte que leímos en Lucas 2, ahí hay me llama la atención cómo lo dice la versión NTVI, porque dice: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios, ¿qué?, se complace. Y nosotros, al día de hoy, Dios se ha complacido de nosotros, porque nosotros no merecíamos estar aquí, merecíamos estar allá afuera, no podíamos entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero más sin en cambio, al día de hoy, tenemos la oportunidad de poder estar también dentro donde Jesús está comiendo con el fariseo, con la mujer pecadora, con Zaqueo, pero lo que cuenta es la actitud. En la mayoría de las partes había una multitud, pero no todos se iban perdonados. Entonces Zaqueo siente la parte de que le es necesario cambiar de vida y dice: Señor, si en algo yo he fallado o si a alguien yo le he robado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y entonces ahí Jesús también habla sobre esa actitud, ese resultado o esa actitud verdaderamente de arrepentimiento, y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque también él es hijo de Abraham, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que Cristo va a pensar de nosotros? ¿Cómo vamos a salir el día de hoy? ¿Cómo vamos a salir el día de hoy? Y bueno, nos habíamos quedado en el 48, ¿verdad? Y dice que a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Su actitud, su forma de adoración, porque al final de cuentas es una forma de adorarle, dice que fue a sus pies, no le importó. Yo creo que una de las cosas de cuando nosotros reconocemos o al punto donde nos lleva Jesús a los límites de la vida, o hasta donde han llegado nuestros excesos, Él da de rienda suelta a nuestra vida, a nuestros pensamientos, nos lleva a reconocer una necesidad, ¿verdad? Pero llega el momento en el que Jesús se aparece en nuestra vida. A lo mejor pues algunos veníamos por escondernos en reto, otros por buscar una solución a nuestro problema, pero resulta que Jesús estaba ahí. Y ahí es donde cada uno toma la decisión: ¿qué va a hacer? ¿Voy a murmurar? No, no es necesario hacerlo de esa manera. Hay muchas maneras, ¿no? Dice que todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Lo que Dios mira es la intención. Bueno, eso es como tú dices, como tú piensas o como yo pienso. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Hoy en la mañana yo leía un estado de Juan y dice que la ignorancia de la Biblia es la raíz de todo error y el conocimiento de la Biblia es el mejor antídoto contra las herejías modernas. La ignorancia de la Biblia, que ese es uno de los problemas, ¿no? Como que, ay, no, yo tengo otras cosas que hacer, no puedo leer hoy. Pero nos es necesario para ver qué es lo que dice Jesús de nosotros, porque la actitud de la mujer se lo dijo a Simón el fariseo: ¿ves a esta mujer? ¿Y qué va a decir de mí? ¿Ves a Lalo? ¿Qué va a decir de mí? Porque dice que a ambos estaban ahí y miró las dos actitudes, y a Simón le dijo, ¿verdad?
Cosas básicas. Entré a tu casa y no me diste, que no tiene nada que ver realmente con una parte espiritual, sino actitudes del corazón, ¿no? Como lo que decía, ¿no? Muchas veces nos levantamos y ya nos levantamos ya directo, no, tengo que ir a trabajar porque necesito esto, y actitudes que realmente tienen que ver con un agradecimiento a Dios, ¿no? De decir, Señor, gracias por este nuevo día. Y es algo que realmente nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? ¿Cómo estamos buscando? Ok, sí le invitamos a nuestra casa, ¿no? Hay una alabanza que tocamos, ¿no? Sobre Zaqueo, y dice, no, entra a mi casa y rompe toda mi estructura. Él lo está invitando, pero dice la alabanza, entra en mi casa y rompe toda la estructura, que no sea ahora yo, sino que seas tú, ¿verdad? Pero lo que, no le puse el nombre del actor, quien escribió esto, ¿verdad? Pero dice que la ignorancia de la Biblia es la raíz de todo error. Si nosotros ignoramos la Biblia, es por eso que vamos a estar a cada rato o seguido, vamos a estar errando en nuestro caminar. El conocimiento de la Biblia es el mejor antídoto contra las herejías modernas. Las herejías modernas no paran de venderte la felicidad, que vas a ser feliz. Y no es así. Jesús es la paz, porque para esto vino. Él es el intermediario entre Dios y el hombre, ¿verdad? Jesús es el intermediario, el que va a abogar por nosotros, pero Él es también el que está observando cada una de nuestras actitudes y verdaderamente cómo estamos observando a nuestro prójimo. No, si fuera cristiano, no haría esto. Y se nos olvida que nosotros hoy necesitamos el perdón. ¿Es así? Entonces, sí debemos de tener cuidado, ¿no? La forma, y más la mente, ¿no? Realmente la Biblia nos ayuda verdaderamente a aterrizar ideologías o maneras erróneas que no tienen que ver con el plan de salvación, ¿sabes? Porque Jesús, o una de las cosas que realmente ocurría en ese sacrificio es que el sacerdote, la sangre del cordero venía y cubría la mesa donde estaban las tablas, donde estaba el maná, donde estaba la vara de Aarón, y la cubría con la sangre. Y eso simbolizaba que Dios no miraba, que se habían quejado porque les daba puro maná, que habían quebrantado su ley, y entonces la sangre cubría lo que el pueblo había transgredido, y entonces era como nosotros éramos perdonados. Pero nosotros, ¿cómo somos justificados delante del Padre? Por medio de la sangre de Cristo. Nosotros vamos a ser pecadores hasta que nos muramos, o vamos a estar batallando. No es que ahora vivamos pecando, no me refiero a eso, sino que nosotros diario necesitamos y en cada momento estar pendientes que mi vida no esté sirviendo al pecado, ¿no? Entonces es una parte muy importante, ¿no? Realmente, pues que nosotros conozcamos, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida. Mira, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10.
Dice Hebreos 10:1, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿verdad? Y está hablando de lo que era simbólicamente, ¿no? Y luego en el 19, no, vamos a leer el 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí es en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua por el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este es el verdadero sacrificio de Cristo, ¿verdad? Donde al día de hoy no venimos para ofrecer un sacrificio, sino realmente ya mora en cada momento. Claro, venimos a escuchar la palabra, edificarnos unos a otros, pero realmente dice que después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Sino que ahora realmente el Espíritu es el que nos ayuda a que a ya no vivir más en pecado, sino realmente lo que nosotros hacemos es ahora agradar a Dios, ¿verdad? Y amar cada día, ¿no? Regresamos nuevamente a Lucas 7. Dice, y en el 48 nos quedamos, ¿no? Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Ese es el resultado de un verdadero arrepentimiento. El creer que Jesús pueda hacer una obra en nuestra vida. Y esa fe que la llevó a actuar. Con todo, yo estaba leyendo así un poco sobre esta actitud, ¿no? Más en cuestión de la mujer, ¿no? Por ejemplo, la parte más honorable o que más resalta a una mujer, ¿cuál es? El cabello, ¿no? Y es un rubro pues muy vendido, ¿no? O sea, productos de belleza para el cabello, tintes, no lo digo de mal, ¿verdad? Pero es una parte que de alguna forma, pues para ella o para la mujer es una parte importante, ¿verdad? Pero esa parte importante, ¿a dónde lo llevó? ¿A dónde la llevó? A la parte más baja del Señor. O sea, lo que realmente era importante para ello, lo llevó a los pies de Cristo. Y es también una parte donde a nosotros nos debe de hablar, ¿verdad? La forma, ¿no? Ahorita hablaban sobre de eso, ¿verdad? No, es que yo no tengo tiempo, sí quisiera, pero no puedo. Y realmente esa actitud es la que Dios mira. Esa actitud es la que le llevó a la mujer a creer, yo necesito ir a Cristo. No le importó detrás, miró una parte o la oportunidad de hacer algo y mostró verdaderamente un arrepentimiento.
No vino a criticar, no vino a ver quién está mal, no vino, sino realmente vino con una necesidad propia. Y eso es lo que Jesús, lo que la mujer hizo, ¿verdad? Y la parte bonita, que no tan solo, porque en el 48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, pero luego le dice en el 50, por cuestión de murmuración de los que estaban ahí, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y eso es lo que produce el arrepentimiento, paz. ¿Por qué muchas veces no encontramos esa paz? Puede ser porque también puede haber pecado, ¿no? Donde no hemos hecho un compromiso verdaderamente, entonces sigue habiendo pecado en nosotros y no podemos experimentar esa paz de la que Cristo dice, ¿verdad? Dice, esa pobre mujer de la calle sin esperanza quería recibir el perdón y el Dios del cielo y de la tierra estaba allí y Él la perdonó. Pero muchas veces, ¿cómo vemos a la persona que tiene problemas, ¿no? No sabemos cuál fue su vida, ¿no? La mayoría de nosotros pues tuvimos que tocar fondo, tenemos un pasado, pero qué especial, ¿verdad? Que cuando más lo necesitamos, estuvo ahí. Había también mucha gente que nos condenaba, ¿sabes? Hubo mucha gente que nos dio la espalda, pero yo no deseé, yo no busqué el terminar así. ¿Sabes? Porque ese es el engaño del enemigo, ¿verdad? El que te dice, no, yo por ejemplo creía, ¿verdad?, que yo iba a dejar la droga cuando yo quería. Orgulloso, no, yo solamente la consumo porque me gusta, no, pero yo en cuanto diga, ya no quiero, ya, no, ¿qué va? O sea, cuando el pecado te engancha, por más que quieres, y estamos hablando de este tipo de mujer, pero ¿qué podemos decir de muchas veces lo que no se ve? ¿No? La mentira, el orgullo, la soberbia. ¿No necesitamos perdón por eso? Pero muchas veces no lo experimentamos y es por eso, o más bien no experimentamos la paz de la que Cristo habla, la que le dijo a la mujer. O sea, todos seguían estando contra ella. Él la perdonó y después le dijo, tu fe te ha salvado. Y realmente cuando nosotros depositamos o creemos en nuestro corazón que Cristo puede cambiar nuestra vida, ese es el resultado. Y no porque lo diga yo, ¿verdad? Sino eso, ¿quién lo tiene que decir? Cristo de mí. Y es cuando yo experimento la paz, ¿no? Cristo es el restaurador de la paz, porque nosotros habíamos perdido la paz con Dios por medio de ¿qué? Del pecado. Pero Cristo nos restaura para estar en paz con Dios, ¿no? Juan 1. Mira, vamos a Efesios mejor porque tenemos poco tiempo, no quiero tampoco alargarme, sino realmente yo lo que quiero es pues aportar un poco, ¿verdad?, a tu caminar. Efesios 2. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es, ¿qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, ¿qué dice? Haciendo la paz. Porque realmente nosotros no merecíamos estar aquí, ¿sabes? Y si tú crees que tú lo merecías, tienes un problema, porque realmente pues estás enaltecido, ¿no? Porque le dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es la forma, por medio de esa adoración, por medio de esa oración, Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar, ¿verdad? Sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les mostró la forma correcta, ¿verdad? Cuando Él les enseña, ¿no? La oración del Padre Nuestro, ¿no? Que verdaderamente, como comienza, Padre Nuestro, que estás en el cielo. No está aquí, en cómo yo pienso que es Dios, cómo actúa. No. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Entonces ahí nos implica realmente cambiar de actitud, darle la espalda al pecado y ahora vamos a la forma correcta, ¿verdad? Buscando el que Cristo nos restaure, que Cristo cambie nuestra vida, y ahí es donde nosotros aceptamos la voluntad de Dios y entonces su palabra empieza a morar en nosotros y es ahí donde Él quiere que more, ¿no? Vamos a Juan 14. Vamos a leer desde el 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Pero ese es después de ¿qué? Después de haber recibido el perdón. Empezamos a amar verdaderamente a Dios, porque sabemos de dónde Él nos ha rescatado, de dónde Él nos ha sacado, ¿verdad? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Y ahí es donde vemos verdaderamente lo que Jesús le decía al fariseo, ¿verdad?
una comparación, ¿no?, de dos deudores, ¿no?, uno que le debía 500 y otro le debía 50. Y ahí es donde podemos mirar verdaderamente, pues, qué tanto le amamos a Dios, ¿no? No es que ahora digamos que no es que yo no he pecado tanto, entonces tengo que ir a pecar más, no, para que Dios me perdone, no estamos hablando de eso, no, sino realmente lo que buscamos es el perdón de parte de Dios, ¿no? Entonces, para que nosotros también podamos mirar, ¿no? Juan 16:36, ahí adelantito. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿para qué nos sirve su palabra? Para poder aprender, ¿no? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, es importante realmente llegar al conocimiento, ¿no? En la carta de Juan dice que Dios no quiere que perezcamos, ¿no?, sino que realmente procedamos al arrepentimiento. Y es una actitud correcta, no se trata de conocer o yo he leído toda la Biblia completa, pero si no tienes la actitud correcta o la forma correcta de cómo se viene delante de Dios, híjole, ahí tenemos un problema, porque también Dios nos va a mostrar, y qué bueno, ¿no?, que Dios nos muestre nuestro error, ¿no?, y nos haga volver a Él, porque ese es el propósito. Dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? Dice, y estas cosas os he hablado para que en mi nombre tengáis paz. Solamente en Él vamos a encontrar la paz, ¿no? Entonces, pues bueno, no era lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Que nosotros miremos, ¿no?, en medio de este mundo perdido podemos encontrar la paz. Pero ¿quién es la paz? Cristo, ¿verdad?